Que el Señor los bendiga, hermanos, esta tarde. Damos infinitas gracias al Señor por esta oportunidad que Él nos concede de estar acá reunidos en este lugar para adorar y bendecir el nombre del Señor. Vamos a leer la palabra del Señor en el primer libro de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 1. Primera de Tesalonicenses 4, 1. Gloria al Señor. Saludamos a toda nuestra amable audiencia que estará viendo este video a través ya sea de las redes sociales o a través de nuestro canal en YouTube. Búsquenos allí como Armando Ortiz y ahí estará encontrando para que usted pueda ver muchos más videos allí. Leemos la palabra honrando al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu y dice a la letra: por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús que de la manera que aprendiste de nosotros es como conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. Puedes sentarse. ¿Cómo debemos de agradar a Dios? ¿Cómo debo de agradar a Dios yo? Preguntémonos en qué manera es que nosotros podemos agradar a Dios. Dios dice que se agrada cuando nosotros hacemos lo bueno, cuando tratamos la manera de seguir sus pasos, cuando tratamos la manera de ubicarnos en el camino correcto. Dios se agrada. Dios, para querer agradar a Dios, Él nos da una seguridad a nuestra vida. Nuestra vida es una vida insegura sin Dios. La vida sin Cristo es una vida, como dijo el cantante, no vale nada. Sí. ¿Por qué razón? Porque en Cristo es que nosotros encontramos la felicidad, encontramos la tranquilidad, encontramos la bonanza, encontramos todo lo mejor para nuestra vida. Dice el proverbista Salomón en el capítulo 16, versículo 7. Cuando los caminos del hombre son agradables a Jehová, aún a sus enemigos hace estar en paz con él. Mire, en la forma cuando tratamos de agradar, dice que Él nos da una seguridad a nuestra vida y aún hasta nuestros enemigos hacemos vivir en paz. ¿Por qué razón? Porque como no nos metemos con ellos, no tratamos la manera de dañarles, entonces ellos se ponen tranquilos y dicen, no hombre, de veras, este hombre tranquilo, no dice nada, no nos trata la manera entonces estemos tranquilos nosotros también con Él. ¿Por qué? Porque esa es la seguridad que Dios pone a nuestra vida. Y esa es la forma en la cual nosotros podemos agradar a Dios, cuando nosotros ponemos nuestra vida hacia Dios. Cuando nosotros tratamos la manera de que nuestra vida esté de acorde a la palabra del Señor. ¿Verdad? Hoy podemos ver en tantas como en las redes sociales, en tantas cosas por la televisión, se ven tantas cosas, pero como dijo alguien, a veces hasta desórdenes en el culto del Señor, y cosas que no debería de ser así, porque en este lugar consideramos que está la presencia del Señor, consideramos que aquí está Dios y que Dios se merece lo mejor. Dice un versículo Habacuc, hablando en su capítulo 2, verso 20, dice que la congregación debe de acercarse más para oír la voz de Dios. ¿Verdad? Entonces, es importante darnos cuenta que la palabra del Señor nos va enseñando. ¿Cuándo? Dice, cuando los caminos del hombre son agradables a Jehová, aún a sus enemigos hace estar en paz con Él. Y que no hay cosa más feliz que vivir en paz. En el hogar, aunque vivamos pobres,
aunque quizás no tengamos grandes manjares para comer, aunque sea una tortillita, pero aunque sea, como dijo alguien allí, con limón y chile, pero se come en paz, se come tranquilo y eso le alimenta a uno. En paz. Dice la palabra que es mejor un bocado en seco y en paz. En paz. Entonces, cuando el Señor nos da esta seguridad, entonces nosotros nos sentimos felices también, porque sabemos, reconocemos que el Señor es grande y que es poderoso y que Él hace como Él quiere en nuestra vida. Él quiere hacer algo importante en nuestro ser. ¿Qué es lo que el Señor quiere que importante hacer nosotros? Es nuestra forma de agradarlo a Él. Por eso, ¿cómo debo yo de agradar al Señor? Obedeciéndole. Aleluya. Entregándome a Él de corazón. Entregándome a Él de una manera maravillosa. Agradar a Dios es una característica que Cristo la tuvo. Y si Cristo tuvo esa característica, ¿por qué no la vamos a tener nosotros? Pues si Él era santo. Pero dice la palabra en Mateo 3:17, dice así, miren, y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Este es mi Hijo amado. Una voz del cielo. Yo a veces me pregunto, ¿y quién dio esa voz? Pues el Padre, asegurando a su Hijo, en quien Él tenía complacencia, en quien Él se presentaba, presentándola como un Hijo obediente. ¿Ve? Comprobemos la palabra en el libro de Juan, en el capítulo 8, veamos lo que dice la palabra del Señor. Juan 8:29. Porque Él me envió, conmigo, el que me envió, conmigo está. No me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. El Señor siempre decía, bueno, la voluntad de mi Padre es que yo haga lo que tengo que hacer. Se sometía a la voz de Dios, de su Padre. Y nosotros como hijos tenemos que someternos a la voz de nuestro Señor. ¿Y dónde está la voz? Aquí en la palabra encontramos la voz de Él. Dice, Él agradó siempre, porque yo hago siempre lo que le agrada. ¿Y qué es lo que le agrada al Padre? Hacer la voluntad de Él. Que nos comprometamos con Él en obediencia. Y cuando somos obedientes, estamos agradando al Señor. Estamos agradando a Dios. Estamos agradando al Espíritu Santo. Porque hay una parte que dice, no contristéis al Espíritu. Y lo contristar al Espíritu es cuando no hacemos lo que el Señor nos manda a través de su palabra. Entonces, ¿estamos qué? Desobedeciendo a la palabra de Dios. Entonces, no estamos agradando al Señor. Pero aquí la característica es que hay que agradar. Que hay que someternos al Señor en todos los aspectos que Él quiere que nosotros lo hagamos. Miren, qué maravilloso es entonces pensar en lo que Dios quiere de nosotros. Y hablando Él estas cosas, muchos creyeron en Él. Cuando nosotros empecemos a agradar a Dios, muchos van a creer en el Señor. Mucha gente va a decir, no, pero de veras, sí se ve.
Por eso digo yo, nosotros tenemos que ser una iglesia diferente. No a cabalidad, porque cabales no hay ni uno aquí ahorita. El Señor fue claro y dijo, no hay ni uno siquiera. Porque hay gente que a veces dice, no, sí que nosotros somos perfectos, tal vez de nombre. Pero de santidad hay mucho tela que cortar. Estamos en esta tierra, es cierto, la Biblia dice que estamos aquí, pero no vamos a hacer lo que el mundo hace. Pero como estamos en esta tierra, hay algunos percances que nos pueden pegar. Pero lo importante es lo que el Señor nos dice. Hablando Él estas cosas, muchos creyeron en Él. No a cabalidad vamos a someternos a la voluntad del Señor, pero vamos a ir tras esa cabalidad. Y ir tras de algo bueno es importante. Como dijo, algo se consigue. El Señor fue claro y dijo, ¿para qué dijo? Tocad y se os abrirá. Mateo 7:7. Llamad. Entonces, cuando nosotros nos sometemos a esta palabra, a nomás que le decimos, Señor, ajá, ¿qué quieres? Responde al Señor. Sí. Porque Él está presto para oír la voz de sus hijos. Pero si le estamos agradando. Porque eso es lo que la característica importante de Cristo, la obediencia Él a su Padre. Dice, sino que según... porque yo hago siempre lo que le agrada. Entonces, cuando dice le, está hablando de otra persona. Le agrada a Él. Y entonces Dios eso es lo que quiere. Que nosotros agrademos al Espíritu Santo, que es el que está en la tierra. Y nosotros siempre nos olvidamos del Espíritu, ¿eh? Y el Espíritu Santo es el que está aquí. Él es el que anda con nosotros. El Señor es el que intercede allá arriba. E intercede por nosotros. Y el Espíritu Santo es el que nos guía. Y aquí no, aquí sí, y ahí nos va dirigiendo. Cuidado, aquí no. Como el padre cuando va guiando a sus hijos. Como el águila cuando empieza a tirar a sus polluelos para que empiecen a volar. Sí. Lo sube a las alturas porque esa es la característica del águila. Las alturas. Y suelta al polluelo para ver si ya está en la competencia para que pueda volar. Y cuando ve que no se detiene, se mete el debajo y lo vuelve a levantar. Y dice, todavía no. Lo va a depositar otra vez allá hasta que ya tiene la fuerza para poder volar. Entonces lo vuelve a subir. Dios hace con nosotros igual. Venimos al Señor, pues no tenemos conocimiento. No sabemos ni qué es orar, ni qué es tal cosa. Yo no sabía que era un versículo, ni sabía qué era. Yo decía verso. Pero alguien me dijo, no diga verso, porque verso me dijo es otra cosa. Ajá, se dice versículo. Pero nosotros, por más fácil, el verso tal. Porque el verso me dijo, puede ser de una canción, puede ser de otra cosa. Pero como yo le dije, ya se me olvidaron eso de los versos allá. Entonces, yo digo verso, pero de la palabra del Señor. A eso me estoy refiriendo. Entonces, esa característica debemos de tenerla nosotros, de agradar a Dios en todo. ¿Qué dice el versículo que leímos? Por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús, que de la manera que aprendiste de nosotros, como os conviene conduciros a agradar a Dios y así abundéis más y más. Conducirnos en este camino no es fácil. Este camino, hermanos,
terribles por momentos. Cosas por un lado, cosas por otro. Pero hermano, eso es lo que dice la palabra. Que nos sepamos conducir en esta vida. Vamos a la carrerita. Agradar a Dios debe de ser un objetivo del cristiano. Todos los días. Todos los días. Cada hora, cada segundo, cada minuto. Agradar a Dios. Porque ese es el objetivo. Es una prioridad que Dios ha dejado a través de sus palabras para que nosotros podamos conducirnos por este camino. Porque hay momentos, hermanos, en la vida, por eso una alabanza que escribieron los hermanos voceros de Cristo, dice, si el mundo en vez de rosas. Las rosas son tan bonitas. Usted puede acariciar una rosa, pero si se va más para abajo, es peligroso. Mire, hay espinas. Hay espinas. A menos que sea de una rosa de clase que le llaman rosa variable, que esa no tiene espina. Pero eso es bastante difícil a veces encontrarlo. Pero por eso escriben ellos este himno y le ponen si el mundo en vez de rosas. Es decir que este mundo no ofrece nada bonito, pues. Este mundo no ofrece nada bueno. Este mundo ofrece absolutamente, la gente está equivocada creyendo que el mundo ofrece cosas bonitas. No, dice la palabra del Señor, el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad del Señor, dice, permanece para siempre. El que hace la voluntad, es decir, el que agrada al Señor. Sí, este mundo... Yo recuerdo cuando recién aceptado aprendí un himno que decía, ya vengo de pecar, de ese mundo malo. Allá, dice, allá aprendí a robar, dice, a fumar. Allá aprendí. Ahora, ¿qué hemos aprendido aquí? A obedecer a Dios, a caminar con Dios, a hacer lo que Dios dice a través de su palabra. Y por eso es que allá leíamos el versículo, os rogamos, hermanos, es decir, les pedimos de favor, les rogamos y les exhortamos en el Señor. Es decir, les animamos. Exhortar no es regañar. Muchos creen que si el papá era una buena exhortada, hermano, y a veces agarramos más la palabra nosotros. Y esta palabra no se trata de regañar, se trata de animar, como dijo el gringo. No sé cantar, no sé orar, no sé nada, solo de animar, puedo yo decir. Él quería decir de animar. Es decir, de ayudar a alguien que tal vez estaba desanimado, animarlo para que siguiera adelante. Eso es exhortar. Y exhortar creemos nosotros que es ir a darle a alguien. Pero hoy sí le di duro. Hoy sí me las desquité. Aquí no es desquite. No, este lugar es un lugar donde venimos para ayudar a la persona, para animarlo a que siga adelante. Y por eso aquí Pablo escribe, exhortamos al Señor Jesús, que de la manera que aprendiste de nosotros, es decir, de ellos. Les habla aquí a los tesalonicenses. Así como aprendieron de nosotros, como os conviene conduciros y agradar a Dios. Miren, así les conviene, dijo, conducirse, así como han aprendido de nosotros. Entonces, considerando que es un objetivo del cristiano poder tener esta cualidad para poder obedecer y caminar, conducirnos y agradar a Dios, así abundéis más y más, cada día, sometiéndonos a la voluntad de Dios, sometiéndonos a la voluntad de Dios. Sí. Pero es que mire, hermano, yo les aseguro que, sí, en el camino del Señor vamos a tener momentos, no todo el tiempo es de estar cantando con gozo, pero ni aún así,
Tenemos ejemplos de la palabra, en la palabra del Señor. Tenemos a Pablo, tenemos a Silas, cuando estaban allá en el último calabozo, los habían metido en el cepo, estaban. El cepo era una tabla que hacían un depósito y ahí metían la cabeza y ponían la tabla. Y ahí estaban. Y los habían azotado, los habían golpeado, habían hecho todo con ellos, pero como ellos sabían conducirse, ellos sabían agradar a Dios. Y le dice, me imagino que Pablo le dijo, mira Silas, hagamos una cosa, cantate unos cantos allí. Le dijo, no estemos tristes, vamos a cantar y yo voy a predicar. Y cuando aquellos hombres empezaron a cantar, dice que las paredes empezaron a temblar. Se abrieron las puertas. Y me imagino yo y digo, si las puertas se abrieron, ¿por qué no se fueron los presos? Estaba la facilidad para que se hubieran podido ir, pero no había algo allí. Sí, estaba la presencia del Señor ahí. Y cuando el carcelero ve, porque allá esa era la ley, la vida por un preso que se le fuera. Y cuando él iba a meterse la espada, Pablo le dijo, ay muchacho, no lo haga. Aquí estamos todos, mire. Y él se sorprendió, dijo, pero ¿cómo es posible? No te hagas daño, dijo. Y Pablo empezó a hablar. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Es gran mensaje, imagínense. ¿Qué mensaje le dio? Porque ellos habían aprendido a conducirse, hermano. Y por eso ellos le decían a los tesalonicenses que no han aprendido de la manera que aprendieron de nosotros así. Sí, háganlo. Para que abunden más y más. Sí. Ese debe ser el objetivo de un cristiano. Sí. Someternos a Dios. Servirle a Dios. Y cuando se le sirve a Dios, entonces Dios es con nosotros. Y no, hagamos una pequeña conclusión del mensaje del martes. ¿Qué hizo Dios con esta mujer? Le proveyó, porque Él sabía la condición que esta mujer estaba pasando, que había quedado endeudada. Y entonces ella le pide, le dijo, como un reclamo, varón de Dios. Mi esposo muere, pero mi esposo fue así. Y empezó a decirle, y le dijo. Y él le pregunta, ¿qué tienes en tu casa? Y no tenía nada, solo una pichinguita de aceite. Vaya, pues le dijo, ahí está la solución, no te preocupes. Ya saldrás de esa. Entonces el Señor, hermano, sabe cómo nos va a sacar a nosotros. El problema de nosotros es que ¿cómo vamos a hacer? Nos preocupamos más por el problema, que es pequeño, porque el problema no es más grande que Dios. Yo he quedado tan admirado, hermano, que el domingo tan desesperado, me fui de aquí, desesperado. Me fui por allá. Cuando la fe no es muy grande, dice que hay que buscar. Mi sorpresa fue que vine y todavía seguí peor. Pero me dijeron, tómese esto y esto. Al llegar, como a las 2 horas de estar, que nosotros venimos como a las 10, casi las 12 de la noche. Como a las 2 de la mañana, yo estaba durmiendo. Y de ahí para acá, hermano, no siento nada. A veces me levanto un ratito, pero eso siempre lo acostumbro. Y en la madrugada, sí, me levanto a orar.
y me vuelvo a acostar. Y yo me duermo. Y digo yo, gracias, Señor. Ay, como nadie se quiere morir, va. Como decía el hermano, pues si uno ya... Ay, no, Dios mío. ¿Y qué le digo a mi esposa? Porque ella me pregunta y me dice, pero mira, ¿y cuando muera yo qué vas a hacer? Le digo, ¿yo qué voy a hacer? Pues enterrarte. ¿Verdad? Pues es lo más lógico, ¿va? Enterrarte, vos le digo. Tratar de dar un entierro que sea bonito, le dije. Así lo va a hacer conmigo, vos, le dije. Coge un mariachi, todo para que vaya tocando ahí. ¿Por qué razón? Porque cuando le servimos al Señor, que es un objetivo del verdadero cristiano, entonces Dios está de acuerdo, hermano, para ayudarnos. Y vea lo que dice el capítulo 2, versículo 4, siempre de Tesalonicenses. Dice, sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el Evangelio, así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios que prueba nuestros corazones. ¿A quién vamos a agradar a nosotros? A Dios. De allí a los hombres, a veces porque a la gente a veces, como hoy no le gusta que se le predique muy fuerte, dice, no, es que ese hombre es muy fuerte, predica no, que la palabra no es fuerte. La palabra, como decía nuestro hermano, es para edificarnos, es para ayudarnos, para nutrirnos. El problema está cuando estamos en el problema, estamos en la dificultad y nos cae el limón en la llaga, se siente que arde, ¿va? Pero también el limón es para curar. Sí. Mata ligerito la mala carne que hay allí y queda bueno. Entonces así es la palabra. Cuando hay algo y cae allí, entonces la palabra lo que quiere es sacar aquello que no sirve y dejar algo bueno para que alabe al Señor. Entonces aquí Pablo dice otra vez, si no, dice que según fuimos aprobados. Eso está como el alumno cuando va a la escuela. Él no puede ir gritando, ay, ya pasé. Primero tiene que saber si está aprobó el año, sí o no. Sí. Y cuando sabe y dice, sí, aprobé, dice, gracias a Dios que logré pasar. Aunque raspadito, pero pasé. Entonces, algunos de nosotros casi vamos a pasar, aprobados, pero un poco raspaditos, pero vamos a entrar. Lo importante es que entremos. Ya sea raspados, bueno, que nos raspen al amba porque vamos más, nos sacan la escoria como al pescado cuando lo lavan. Le sacan, y yo digo, bueno, ¿y por qué lavan el pescado? Porque esa escama no se puede comer. Entonces le sacan todo eso, mira, lo raspan y ahí queda bien bonito, ¡plá!, a la cacerola. Entonces, así es nuestra vida. El Señor nos quita todas las escamas. Y ve que hablando de escamas, usted sabe lo que dice la Biblia de Pablo. Le cayeron escamas en los ojos. Y eso no lo dejaba ver. Hasta que se oró por él, se le cayeron las escamas. Entonces, pues así puede pasar con nosotros. Nos puede hacer que tengamos algunas escamas por ahí, pero viene la palabra y va raspando hasta que quedan. Y por eso es que Pablo les dice aquí, aprobados para Dios, para que se nos confiese el Evangelio. Así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios que prueba nuestros corazones. Así debemos de caminar. La Biblia prueba de otro hombre que caminó con Dios. Enoc. Dice que, si lo hayan ahí, Hebreos 11:5, vamos a ver qué dice el hermano ahí en este libro de los Hebreos. Hebreos 11:5. Aquí nomasito estaba, mire, ve. Hebreos 11:5. Por la fe
Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado, porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber, ¿qué? Agradado a Dios. Caminó con Dios y agradó a Dios. Y antes, dice, antes, es decir, antes de que se lo llevara, se dio testimonio de Enoc. Entonces, así van a hacer con nosotros. No van a decir, pero que los hermanos que estaban ahí, de veras, ¿sí? Los de la Maranata. Entonces, eso es lo que pasa. Mire, Enoc es un ejemplo para nosotros. Caminó y agradó a Dios. Eso hagamos nosotros también. Agrademos a Dios en nuestro transitar, en nuestro caminar. Y allí nomasito, siempre allí en Hebreos 13, leamos el último versículo aquí, no porque tengo como 40 más aquí. Pero mi esposa me está haciendo señas. Me dice, ya. Vaya, pues. 13:16. Dice, y de hacer bien y de la ayuda mutua no os olvidéis, porque de tales sacrificios, ¿qué? Mire, porque de tales sacrificios se agrada Dios. ¿Pero de qué dice? Ayuda mutua. Puede ser que usted le regale alguna cosita a algún hermano, que usted ve la necesidad. Yo siempre he dicho, la bondad no es solo regalar. De que bondadosos, hermanos. Y que, mire, le da... No, la bondad hay que saberla aplicar. Sí. Entonces aquí, la palabra del Señor nos está enseñando. Sí. Y de hacer el bien y de la ayuda mutua, no os olvidéis. No os olvidéis. Entonces nos exhorta a que no nos olvidemos de esto, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. Mire qué lindo, hermano. Una cosa que damos poquitito y Dios se agrada. Sí. Dios dice, qué bueno, mis hermanos, qué bondadoso. Agrademos a Dios en todos los aspectos. ¿Cómo agrado yo a Dios? Cada quien sabe de qué manera. La bondad es un medio para agradar a Dios. Pero la bondad, siempre repito, hay que saberla aplicar. Esa bondad es buena, pero con los que la necesitan. Así que, estimado hermano, sigamos adelante. Este camino no lo hemos terminado todavía. Este camino estamos, como dice la alabanza. ¿Cómo dice, hermano David? ¿Cómo dice la alabanza? El camino no hemos terminado. ¿Estamos a qué? A medio camino. Sí. Ajá. Estoy a medio camino de la jornada. ¿Para llegar a dónde? Ajá. Todavía nos falta un poquito. Hay que caminar. Caminemos agradando a Dios como lo hizo Enoc. Que Dios nos bendiga, que Dios nos guarde y que Dios nos ayude y como dijo alguien, y que Dios nos ampare para seguir hacia adelante. Gloria al Señor.